Bien, chicos, entonces en esta clase vamos a empezar revisando la corrección de la prueba 2 y luego vamos a terminar de ver continuidad y esperaría que nos alcance el tiempo para ver también el problema de la tangente y empezaría con el capítulo de derivadas, ¿sí? Entonces, la prueba nos tenía dos preguntas. La primera pregunta era esta de aquí y la vamos a revisar. Entonces, cuando nosotros veíamos la primera pregunta, teníamos esta parte en el numerador, ¿sí? Una parte que nos decía e elevado al arcocoseno de x menos 1. Y a mí de una, y lo que debió haberles sonado a ustedes, espérense un ratito, no entiendo por qué. Ya, listo. Lo que debió haberles sonado de entrada cuando vieron este límite, debió ser este límite de aquí, ¿no? Un infinitésimo equivalente que dice que si el límite, cuando x tiende a 0, de e elevado a la x menos 1 sobre x, esto es igual a 1, ¿cierto? Ustedes podían tratar de transformar este límite, ¿sí? De llegar a esto de aquí. Pero resulta que nosotros donde tenía, acá arriba no podemos tener esto, acá arriba no podemos tener un arco coseno. Entonces, ¿qué es lo que hubiéramos tratado de hacer? Lo que debíamos tratar de hacer era hacer un cambio de variable, ¿sí? Y analizar qué pasa, chicos, con el arco coseno, ¿sí? Analizar qué está pasando con el arco coseno. ¿Qué pasa cuando el arco coseno tiende a menos 1? Entonces, perdón, en el arco coseno cuando x tiende a menos 1, ¿sí? Entonces, en la parte de acá arriba debíamos lograr convertir un e a la y, ¿no es cierto? Entonces, este y debíamos analizar. Cuando x tiende a menos 1, el arco coseno tiende a un 0 por la derecha. Ahora me dirán cómo lo sabe. Lo sé por dos razones. La más fácil es la gráfica, ¿sí? La más fácil es acordarse gráficamente cómo funciona el arco coseno. Recuerden que ustedes en prepo ya analizaron la función arco coseno y arcoseno, ¿sí? Entonces, nosotros cuando graficamos el arco coseno, fíjense aquí, esta es nuestra función arco coseno, la función inversa al coseno. Entonces, nosotros cuando analizamos esto, fíjense que viene, esto está definido entre menos 1 y 1, esta función, porque recordemos que menos 1 y 1 es el recorrido de nuestra función coseno, ¿no es cierto? Entonces, la inversa se pasa a ser dominio. Y analizamos desde 0 hasta a pi, ¿no es cierto? Únicamente cambia esta parte de aquí. Analizamos desde 0 hasta a pi, que sería 3.14, que está más o menos por la parte de acá arriba. Entonces, ¿qué pasa con la función arcocoseno cuando x tiende a 1 por la izquierda? Recuerden, tendríamos a 1 por la izquierda. Fíjense, cuando nos acercamos a 1 por la izquierda, resulta que en el eje Y nos acercamos a 0 por la derecha. Fíjense, por los positivos. ¿Le ven? Entonces, cuando nos acercábamos a 1 por la izquierda, nos acercábamos también a 0 por los positivos. La función arcocoseno se acercaba a 0 por los positivos. Entonces, por eso era que la razón de que nuestra función arcocoseno, es decir, y, se acercaba a 0 por la derecha, ¿sí? Entonces, aquí tenían que hacer ese análisis y sí, a veces es medio injusto, tienen que saberse ese tipo de gráficas, pero saberse ese tipo de gráficas, chicos, les ayuda a resolver. Siempre yo, chicos, les he estado graficando la función coseno, la función seno, la función tangente, para que más o menos se vayan guiando de qué es lo que está pasando. Saber las gráficas de las funciones trigonométricas, seno, coseno, tangente, arco seno, arco coseno y arco tangente es full importante, chicos, ¿sí? Con eso ustedes pueden, uno, les va a salir siempre, no es que eso ya se acabó en el prepo, van a verlo en cálculo, van a verlo en EDO, van a verlo en cálculo vectorial, bueno, y depende de cómo los profesores entren en sus materias, ¿sí? Entonces, no sé, creo que como ya cambió la malla, pues algunos verán en cálculo aplicado, otros verán en matemáticas para ingeniería o como sea, ¿sí? Entonces, eso, chicos. Entonces, aquí tenían ya que y tendía a un 0 por la derecha y despejábamos también en la parte de acá el x, porque recuerden que aquí necesitamos cambiar todo lo que está en función de x. Entonces, todo lo que está en función de x, pues fíjense, este x al cuadrado teníamos que también sustituirlo. Pero nosotros teníamos que hallar que era x. Entonces, ahí sacábamos el coseno a ambos lados.
Y recuerden que el coseno del arco coseno, pues nos da simplemente el valor que estaba dentro del arco coseno. Y en la parte de la izquierda nos da y, el coseno de y. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de cómo hicimos el cambio de variable y cómo manejamos el límite de aquí? ¿Estamos claros hasta este punto? Un like, porfa, si estamos claros hasta ese punto. Ya, parece que la mayoría estamos claros, al menos los que estén despiertos, ¿no? Listo, entonces, vean aquí, hacemos el cambio de variable, tenemos, perdón, no sé por qué se me puso eso, la verdad. Ya, tenemos esto, fíjense, tenemos que y tiende a un 0 por la derecha, aquí tenemos e elevado a la y menos 1, y en la parte del denominador tenemos el coseno, que era, ¿se acuerdan? El x era el coseno de y, pero como está elevado al cuadrado, tenemos el coseno cuadrado de y a eso restado 1. Esto de aquí, chicos, ya lo hemos visto, es bastante familiar. ¿A qué se parece? A menos el seno cuadrado de y, ¿sí? Porque siempre recuerden que habíamos tenido esto de aquí, que el seno cuadrado de y más el coseno al cuadrado de y, esto era igual a 1, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que estaba pasando? Este 1 pasaba a restar, entonces teníamos el coseno al cuadrado de y menos 1 y este seno pasaba a restar menos el seno cuadrado de y. Fíjense, lo que teníamos era eso de ahí. ¿Le ven? Únicamente debíamos hacer reemplazar esta partecita de aquí, ¿no es cierto? Entonces, este menos seno de y se venía para acá. ¿Qué es lo que tocaba hacer después? Pues debíamos construir también debíamos construir esto de aquí, fíjense, el infinitésimo equivalente. Entonces debíamos multiplicar por y y dividir por y. Fíjense aquí, multiplicamos por y y dividimos por y. ¿Eso en qué se traduce? En que hemos multiplicado toda esta expresión por 1, ¿sí? Sino que ya le estoy poniendo aquí convenientemente a la manera que a mí me conviene para poder ir resolviendo el ejercicio, ¿sí? Listo, ¿qué hacemos después también? Fíjense, aquí ya reemplazamos el seno al cuadrado de y, menos el seno al cuadrado de y. Fíjense en este signo, ¿sí? Es muy importante ese signo. Listo, entonces tenemos el límite cuando y tiende a 0 por la derecha, ¿de qué? De este menos y, lo saqué al signo acá adelante simplemente, porque todo esto está multiplicándose. Aquí le mantuve un ratito el infinitésimo, y acá estoy empezando a construir nuevamente un infinitésimo, ¿sí? El infinitésimo que ya lo conocemos todos, chicos, ese creo que es el que más hemos usado hasta ahora. El seno al cuadrado de y sobre un y al cuadrado. Esto de aquí, ¿cómo se traducía? Un seno de y sobre y todo esto al cuadrado. ¿Sí? Listo. Entonces, obviamente nos quedamos solo con el denominador, que es lo que nos interesa, y el numerador teníamos que sacarlo. Entonces, como nosotros somos unos pros también, este y al cuadrado salía para acá y lo dividía este y. Teníamos y sobre y al cuadrado, se simplificaba una y, en el numerador nos quedaba 1 y en el denominador simplemente nos quedaba una y tal como está aquí. Fíjense, se nos simplificaba de esta manera. Entonces aquí, bueno, el infinitésimo lo seguí guardando para luego aplicar el límite. Cuando ya tengamos construido este límite de acá, fíjense, tenemos el seno de y sobre y elevado al cuadrado, por lo que les expliqué de antes. Tenemos construido el infinitésimo. Luego, pues ya simplemente dividimos esto, repartimos el límite, repartimos para cada parte. Nosotros ya sabemos que esto de aquí, ya de antemano sabemos que esto de aquí va a ser 1, porque y tiende a 0. Esto de acá también sabemos que podemos aplicar la regla del cociente, entonces en el numerador vamos a tener 1. Y bueno, acá también ya conocemos este infinitésimo, sabemos que en el denominador vamos a tener 1 y que todo esto, pues fíjense, esto de aquí va a ser 1 y esto de acá va a ser 1. Simplemente, fíjense, solo lo hice así. El cuadrado lo saqué porque 1 al cuadrado sigue siendo 1. Entonces, lo metí dentro de la potencia, repartí en el cociente. Luego en el numerador el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de 1, pues sigue siendo 1. Y en el denominador, pues esto es 1 también, ¿no es cierto? Fíjense, nos quedaba el límite cuando y tiende a 0 por la derecha de 1 sobre y. Entonces recordemos que cuando y tendía a 0 por la derecha de 1 sobre y, cuando acá abajo teníamos un 0 por la derecha, esto nos da más infinito. Sin embargo, fíjense que hay un signo menos. Entonces, como hay un signo menos y esto es más infinito, entonces por el teorema de cambio de signo teníamos que esto iba a tender todo a menos infinito, ¿sí? Porque solo esto de aquí tendía a más infinito, con el menos tiende a menos infinito.
Y como menos infinito se multiplicaba por 1 y se multiplicaba por 1 por el límite infinito de un producto de funciones, teníamos que la respuesta era menos infinito. ¿Sí? Fíjense cuántos pasos hicimos. 2, 4, 5. Ya la respuesta no cuenta. 5 pasos. 5 pasos y salía el primer límite. ¿Estuvo complicado? Yo diría que no. Yo diría que estuvo bien puesto. No era muy complejo. La parte tal vez que más se hubieran tenido que dedicar a analizar hubiera sido únicamente el tema del arco coseno. O sea, es lo nuevo tal vez que estaba en este ejercicio, pero ahí tenían que tratar de adaptarse. ¿Sí? Con todo, pueden ustedes, recuerden que las pruebas son virtuales, entonces ustedes pueden ese rato meterse a GeoGebra. No les estoy diciendo que vayan a copiar, pero si no se acuerdan, pueden tratar de ese rato de la prueba, meterse a GeoGebra y graficar la función, a ver qué está pasando con el arco coseno, si es que no mismo se acuerdan. O sea, pero no es la idea, sí, la idea es que ustedes ya eso se lo saben porque ustedes vienen de un prepo. Bueno, ahí está el problema un poquito también del prepo. Estaba conversando con la profesora que da ecuaciones diferenciales. Um, del de aquí de la FEPON, es mi amiga. Entonces estaba diciéndome ella que habían chicos que ya pasaron cálculo que no pueden resolver esta integral de aquí. Y bueno, ustedes chicos no vamos a ver integrales porque eso ya es el final del curso de cálculo. Entonces, pero me decía que no podían resolver esta integral, no tenían ni idea de cómo resolver ese tipo de integrales. Entonces, sí es un poco triste, chicos, que se estén quedando sin las bases. ¿Sí? Sí es un poco triste porque la educación, la calidad está bajando. Esto de aquí, chicos, es una integral básica de cálculo y es triste que no sepan resolverla. ¿Sí? Ni siquiera tengan idea de cómo resolverla. Porfa, acordaránse de qué integral y cuando ya lleguen a cálculo, ah, tratarán de poder resolver esto de aquí. ¿Sí? Porque luego necesitan esto para ecuaciones diferenciales, para cálculo vectorial y están perdidísimos y luego se jalan esas materias por no saber cálculo en una variable. Entonces, eso. En mi caso, por ejemplo, fíjense, ustedes debían saber qué, cómo funciona el arco coseno. ¿Sí? Cómo es la gráfica del arco coseno. Pero bueno, tampoco voy a ponerme a pelear con el sistema si ya las cosas han sucedido de esta manera. Ya, eso. Es molesto, chicos, el ruido de fondo. O sea, se escucha bastante. Confirma, por favor. Más o menos. Denme un ratito, voy a ver. Listo, chicos. Démonos un descansito de 5 minutos. Por favor, me voy a cambiar de habitación para ver si la otra ya no se escucha tanto. Y volvemos. Si hasta eso, revisan el ejercicio, vean si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y volvemos en exactamente 5 minutos. Y hasta menos, tal vez. Por favor.
Listo, chicos, mil disculpas por eso. Ya saben que a veces hay cositas que no dependen tanto de uno. Entonces, bueno, continuemos entonces. ¿Están por aquí? Levanten la mano. No, como digo, pongan like. Están por aquí para saber si ya podemos iniciar. Sí, like, like, todos, todos, todos. Ya, ya, listo, 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 chicos. Por ahí algunos dormidos, pero los demás parece que sí estamos aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está entendido, chicos, cómo debían sacar este límite? El primero. Porfa, de nuevo, like si es que está entendido cómo se resolvía este límite el primero. Justin, disculpe, ¿puedes volver a explicar cómo fue el cambio de variable, por favor? Listo, Alejandra. Fíjate aquí. ¿Por qué hice el cambio de variable para empezar? Para empezar, ¿por qué partí de ahí? Porque mira, esto está muy parecido, perdón, esto de aquí está muy parecido a algo que nosotros ya conocemos, que es este infinitésimo equivalente, este que tiene e elevado a la x menos 1 y este dividido sobre x. Sí, por eso es que nosotros partimos de esa expresión de aquí, justamente de aquí, porque es algo muy parecido a algo que ya conocemos, ¿sí? Entonces, como es bastante similar a esto que te digo que ya conocemos, parto de ahí, ¿sí? Digo que yo quiero hacer que mi exponente, esto de aquí, quiero hacerle un numerito, perdón, una variable solita. Entonces digo que esa variable va a ser y, ¿sí? Por eso hago este cambio de variable. Luego, analizo a dónde tiende mi x. Mi x tiende a 1 por la izquierda, ¿no es cierto? Y de hecho es porque el dominio de la función está definido en estos lados, ¿sí? Precisamente el dominio de esta función, bueno, ustedes ya sabrán hallar los dominios, pero el dominio de esta función va de menos 1 a 1, con ciertas restricciones, ¿sí? Entonces, como yo tengo esta parte de aquí, este arco coseno en el numerador, yo se me ocurre hacer este cambio de variable y cuando lo hago, fíjate que me queda algo bien bonito. Me queda algo bien bonito, ¿por qué? Porque y tiende a 0 por la derecha. Y ¿está claro por qué tendía a 0 por la derecha? ¿O quieres que vuelva a explicar esa partecita? Por favor, me confirmas. No, eso sí vi. Listo. Entonces, Sí. como y tiende a 0 por la derecha, fíjate que nos quede que y tiende a 0 por la derecha es buenísimo. Es buenísimo, ¿por qué? Porque el infinitésimo funciona cuando tu variable tiende a 0. ¿Recuerdas? De a la x menos 1 sobre x. Entonces, esto de aquí ya te da un buen inicio, ¿sí? Un buen indicio de que puedes aplicar esto. Porque recuerda que si tú tuvieras aquí un 1, esto no funciona, ¿sí? Si tuvieras un 1, esto no es igual a 1, ¿no? Lo que tiene que pasar es que el límite tiene que acercarte a 0, ¿sí? A eso nos decía el infinitésimo. Entonces, como veo que está pasando eso, mira, justo se me arman las cosas bonito. Se me arman las cosas bonito, ¿por qué? Porque donde hay arco coseno, pues pongo y de aquí obviamente tengo que despejar la x, sacar a que es igual el valor de x para poder hacer el cambio acá, porque fíjate, aquí tengo una x. Y yo tengo que reemplazar todos los lugares donde haya x, tengo que reemplazarlos por mi nueva variable, ¿sí? Dejar todo en función de mi nueva variable, que sería la y. Entonces, por eso dejamos la x expresada en función de y. Y por eso es que acá abajo, en el cambio de variable, lo que hacemos es ya únicamente reemplazar. Donde hay arco coseno de x, ponemos y, es decir, en el exponente de esta e. Y también donde hay x, ponemos pues coseno. Y tenemos aquí x al cuadrado, entonces ponemos coseno cuadrado de y. Y luego también, obviamente, si hacemos cambio de variable, hay que cambiar la variable. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, Justin, gracias. Listo. Listo. Ha sido Martín, perdón, creí que era otra persona. Listo. Entonces pongan ahora sí like si todos están de acuerdo. Y si alguien no está de acuerdo, por favor, díganme ahorita. Listo, ya tenemos 3, 4, subiendo. Alejandra, Martina, Noé, cuéntenme, ¿hay algún problema? Ya, Alejandra, Noé, algo que no cacharon tal vez. Esto, chicos, está subido, no se preocupen por anotar ahorita mismo. ¿Sí? Está subido en su aula virtual. Perdón, en su OneNote. ¿Sí? Listo, entonces, no hay dudas, no hay quejas.
Bueno, quejas si hay dudas, tal vez. Ya, continuemos. Y verán que todavía está fácil. Al inicio lo que quise hacer es que todo esto tienda a -1. Y lo que les iba a plantear era este ejercicio de aquí, pero me pareció muy complicado ponerles dos ejercicios fuertes. Voy a ponerles esto de aquí. Arco coseno de X por E a la arco coseno coseno de X, y esto menos el arco coseno de X. Para que al inicio saquen un factor común, este arco coseno, y ya les quede E elevado por E, y dije, no, ya mucho. Si hacía eso, luego cuando hacía el cambio de variable y todas las cosas, les quedaba a -1, que era al inicio lo que quería que les quede. Entonces, igual como estamos viendo límites infinitos y todo, me pareció también bien ponerles dos límites infinitos. Y al final estamos aplicando los dos tipos de límites, tanto finitos como infinitos. Listo. No tienen preguntas al parecer. La indeterminación no la vimos, chicos. Pero bueno, recuerden que cuando tendíamos a uno por la izquierda, el arco coseno era 0, ¿sí? Se acercaba a 0. Entonces teníamos e a la 0 menos 1, e a la 0 pues es 1, 1 menos 1 nos daba 0. Y en el denominador, pues 1 al cuadrado nos daba 1, menos 1 nos daba 0. Entonces tenemos una indeterminación del tipo 0 sobre 0, ¿sí? Listo. Vamos al siguiente ejercicio, entonces. En el siguiente ejercicio, ¿qué era lo que teníamos que hacer? A darnos cuenta, chicos, de Neper, para empezar. O sea, yo les dije que iba a haber Neper. Y también les dije, dime, Eric, ¿qué pasó? No, mil disculpas, fue equivocación. Ya, listo. Bueno, Eric. Entonces, recuerden que, a ver, para empezar yo les dije que iba a haber Neper, ¿sí? Les dije que tenían que resolver un límite con Neper, para empezar. Y para cerrar, no era muy difícil darse cuenta. Fíjense que si ustedes reemplazaban aquí el 0 en el numerador, ya tenían el 1. La raíz cuadrada de 1, pues es 1, y ya tenían un 1 acá abajo. Y recuerden qué tenían que pasar para que aplicar Neper. Sobre todo tenían esta de aquí, esta indeterminación. Luego hoy día también les voy a dar un ejemplo de una en que hay una indeterminación del tipo 0 a la infinito o infinito a la 0, creo que es. Creo que es infinito a la 0, en la que también se aplica Neper, ¿sí? Pero bueno, la más obvia que siempre se sabe aplicar es la de 1 al infinito, ¿sí? Recuerden que cuando yo les di los teoremas, vimos un grupo 3, las indeterminaciones, y dentro del grupo 3 dijimos que solemos aplicar Neper. Entonces, bueno, tenemos 1 al infinito, 0 al infinito y infinito a la 0, ¿sí? Ahí sabemos aplicar, por lo general, Neper, ¿sí? Listo, entonces veíamos que ya teníamos un 1 en la parte de acá arriba que teníamos que verificar, pues que esto tiende al infinito. Acá arriba, fíjense, el coseno de 0, simplemente reemplazamos 0 a la quinta es 0, el coseno de 0 es 1, y la raíz de 1 es 1, entonces tenemos 1 por 3, 3, ¿no es cierto? Y en el denominador, pues teníamos el arcoseno de 0, fíjense, ya era 0, entonces sin importar lo que tengamos por acá, el arcoseno de 0 ya era 0, y todo lo demás multiplicado por 0, pues nos daba a 3 sobre 0, y ya les digo, cuando dividimos para 0 tenemos números muy, muy grandes. ¿Por qué? Porque dividimos para números muy, muy pequeños, muy cercanos a 0. Entonces, si dividimos para números muy pequeños, muy cercanos a 0, vamos a tener números gigantes, que van a ser los infinitos, ¿sí? Cuando tratamos límites, ¿no es cierto? Entonces teníamos una división para 0, entonces eso tendía a más infinito, ¿sí? O bueno, más, menos infinito, depende. Sí, más infinito porque es un 0 por la derecha. Eso, ahora, ¿qué debían hacer? Ya vimos que ya comprobamos la indeterminación, era una indeterminación del tipo 1 a la infinito. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer? Resolver el límite, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el límite? Recuerden aquí, hay algunas maneras, por ahí alguien hizo algo interesante que sí estaba bien, creo que no le respondí. Ya, hoy día, chicos, voy a dedicarme a responder sus mensajes, me han dejado algunos. Pero alguien hizo algo interesante que fue esta raíz cuadrada, dejarla como 1 más x al cuadrado elevado a la 1 medio, y este 1 medio lo pasó a la parte del exponente de acá, y solo se quedó acá con el 1 sobre 1 más x al cuadrado, que sí estaba bien, y luego construyó Neper, pero de otra forma, diferente a la que yo hago aquí. No me acuerdo quién era, si estás por aquí, que probablemente sí estés, sí está correcta esa manera de construir Neper. De hecho, me pareció full interesante, porque yo no le había visto así cuando resolví este ejercicio, ¿sí? Creo que hasta se hacía un poquito más fácil, sí, se
hacía un pelín más fácil. Pero bueno, o sea, no más fácil en el sentido de que tenías que hacer, casi tenías que seguir haciendo lo mismo. Pero por ahí había una parte que te quitabas esta raíz, que ya van a ver aquí, que tú te la ahorras, pero vuelta te pones otros líos más que son vuelta con el X. Entonces, por ahí te quedas al final. Al final llegas a lo mismo, entonces no me acuerdo quién era, pero sí estabas bien, sí estabas bien. Excepto al final. Al final te jalas una partecita, pero casi que yo te pondría a tu examen un 9.5 más o menos. 9.5, sí. Porque sí estaba bastante bien, la verdad. A ver, no me acuerdo quién era. Medio revisé, chicos, sus pruebas, no me he dedicado todavía. Listo. No me he dedicado también porque no, de lo que vi, creo que solo una persona se acercó bastante. Los demás, bueno, pero voy a asumir que no están estudiando porque están de vacaciones, ¿cierto? Listo. Entonces, ¿cómo resolvíamos esto de aquí? La forma en que yo le hice era esta de aquí, pero también, como les digo, la parte de esta raíz, subirla a la potencia, también estaba bien. Pero yo lo que hice entonces era sumar y restar 1. Sí, fíjense aquí, sumé 1 y acá resté 1. Sí, lo que siempre les había dicho, si tenemos que tener un 1, ¿no? Entonces ese 1 lo voy a dejar aquí. Y ya, sumamos y restamos 1. Fíjense, aquí tenemos el 1. Y nosotros tenemos esto de acá. Y esto de acá, fíjense que podemos expresarlo de esta manera. Lo que hacemos siempre, ¿no es cierto? Siempre que construimos Nepper solemos hacer esto, mandar al denominador del denominador, mandar este numerador a que sea denominador del denominador. Esta parte de aquí. Entonces, fíjense, cuando nos acercamos a 0, por la derecha tenemos, aquí nos acercamos a 0, esta raíz cuadrada de 1 menos 1. Entonces, 1 menos 1 nos da 0 y tendemos al infinito, ¿no es cierto? ¿Cuál era la condición de Nepper? Que esto tienda al infinito y que el numerador, el exponente tienda al infinito. Acá arriba de una vez ya hice la multiplicación para lo que mandé al denominador. Hice esta multiplicación de aquí. Y obviamente acá arriba debemos tener un 1, ¿no es cierto? Debemos multiplicar por 1. Entonces, ya de una vez le puse en la otra potencia este de aquí. Fíjense, tenemos en el numerador esto. La raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado menos 1, y en el denominador también lo tenemos. Entonces, no hemos alterado nuestra expresión original, que era esta. Únicamente hemos multiplicado por 1, un 1 que nos está sirviendo bastante, ¿no es cierto? Listo. Entonces, aquí notemos que vamos a notar que en el denominador, perdón, en la base, si nosotros hallamos el límite de la base, tenemos e, y e es mayor que 1, ¿no es cierto? Porque vale 2.71 y pico, ¿no es cierto? Entonces, ya con eso ya hemos construido E, y le pongo que es mayor que 1 porque luego vamos a aplicar otro teorema. Entonces, en la base, fíjense, aplicamos Nepper, ¿sí? Únicamente lo que hice fue sacarlo para mostrar las cosas por separado, ¿sí? Porque voy a resolver este límite de acá arriba, porque sí está potente. Lo voy a resolver por separado, ¿sí? Y notemos eso, y notemos que este límite de aquí puede irse manejando de esta manera. Fíjense, yo en el numerador tenía esta parte de aquí, este 1 más x al cuadrado menos 1, y recuerden que si me acerco a 0, pues esto se me hace 0, y me queda una indeterminación del tipo 0 sobre 0, porque este arcoseno también era 0. Bueno, y este seno también nos da 0, si es que se ponen a analizarle, o no, déjenme ver. Sí, este seno también nos da 0, porque esto era 0 al cubo más 5 por 0, 0, entonces el seno de 0 sigue siendo 0. Y aquí teníamos 1, el coseno de 0 pues es 1, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo empezábamos? Pues primero me empezaba quitando estos radicales, ¿no es cierto? Multiplicaba por la raíz de 1 más x al cuadrado y esto más 1, y multiplicábamos por los conjugados, ¿sí? Multiplicamos por los conjugados, ¿para qué? Para quitarme esto, para poder quitarme esta indeterminación de aquí. Recuerden que siempre que tenían unas raíces también podíamos multiplicar por los conjugados, y me parece que este hicimos un ejemplo bastante sencillo, pero vean cómo se puede aplicar ya en casos más grandes. Aquí lo que hicimos una vez que ya tenemos multiplicado por los conjugados, este no lo vean tanto, podemos verlo así. Fíjense, una vez que tenemos multiplicado por los conjugados, en la parte de acá arriba tenemos que sacar el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo, ¿no es cierto? Porque me estamos multiplicando el producto de la suma por la diferencia, ¿no es cierto? Y ese era un producto notable que lo resolvíamos como el cuadrado del primero menos el cuadrado del segundo. El cuadrado del primero, como tiene una raíz cuadrada, pues simplemente nos quedaba 1 más x al cuadrado. Y el cuadrado del segundo, pues como el segundo es 1, nos quedaba 1. Entonces tenemos 1 más x al cuadrado menos 1,
se nos simplificaba en el 1, ¿cierto? Entonces aquí únicamente nos quedaba el x al cuadrado multiplicado por todo esto de acá. Entonces, como nos quedaba solo un x al cuadrado, y en el denominador yo ya empecé a construir mis infinitésimos, fíjense, yo multipliqué este arcoseno por, este arcoseno de x al cuadrado por x al cuadrado sobre x al cuadrado, porque ya me doy cuenta que puedo ir construyendo infinitésimos, ¿sí? Siempre que estamos con arcoseno, con seno, tienen que tratar, chicos, de buscarse los infinitésimos, ¿sí? Buscar los infinitésimos. Entonces, como fíjense, aquí mi límite tiende a un 0 también. Y cuando tenemos a 0, pues el arcoseno de x al cuadrado sobre un x al cuadrado nos va a quedar también 1, ¿no es cierto? Únicamente tendríamos que hacer por ahí una especie de cambio de variable y todo lo demás, ¿no? Entonces, aquí de paso ya, como nos quedaba este x al cuadrado multiplicándose por este x, perdón, dividiéndose para esto de acá, como aquí lo que me interesa solo es este x al cuadrado que está en el denominador, entonces no me interesa tanto el x al cuadrado que está en el numerador. Lo que hice ya fue directamente simplificar el x al cuadrado de aquí con el x al cuadrado de acá, ¿sí? Entonces nos queda el arcoseno de x al cuadrado, fíjense acá en el denominador, arcoseno de x al cuadrado, esto de aquí todavía no le analicemos, me queda esto de aquí, fíjense en la derecha, la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado más 1, y en la parte del numerador, pues 3 por la raíz cuadrada del coseno de x a la quinta, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque este x al cuadrado ya lo perdimos simplificando con este x al cuadrado de aquí. ¿Estamos, chicos, de acuerdo hasta aquí? ¿Qué hemos hecho hasta este punto? Pónganme un like. Si estamos de acuerdo. Justin, discúlpame de nuevo, estoy mal con el internet y al comienzo no logré escuchar bien la parte del primer límite. ¿Me La puedes volver a parte explicar, por favor? de este L1, ¿de aquí? Ajá. Es un infinito, perdón, es la construcción de Nepper. Fíjate aquí, construimos Nepper, ¿dónde? Acá arriba, ¿sí? Y fíjate que en la base nos quedó esto. Y simplemente lo que estoy poniendo es que por la generalización del teorema del número de Nepper como límite ampliado, tenemos esto, ¿sí? Simplemente eso. Porque construimos Nepper nos quedó y E mayor que 1, ¿sí? ¿Estamos, Martina? Sí, gracias. Ya. Recordamos también que esto de aquí, fíjate, si le analizas cuando x tiende a 0 y acá arriba cuando x tiende a 0, pues esto nos da infinito a infinito, ¿sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta hasta este punto de aquí? ¿Alguna duda? Ya, también aquí hice algo que no les expliqué, perdón, aquí, el coseno. Fíjense que aquí tenemos el coseno de menos 5x menos x al cubo. Y acá teníamos el coseno de x al cubo más 5x. ¿Qué debíamos acordarnos? De la paridad del coseno. Recordemos que el coseno de menos alfa es igual al coseno de alfa. ¿Por qué? Por la paridad del coseno. Esto, de lo que tengo entendido, si se ve en el prep, no sé si se ve en geometría o si se ve en matemáticas, en fundamentos de matemáticas, pero sí es uno de los teoremas o identidades, creo, del prep. Sí, esto es por la paridad de la función, porque el coseno es par. Y el seno, en cambio, sabemos que es impar, ¿no es cierto? Menos alfa es igual a menos el seno de alfa. Chicos, estas cosas son importantes porque se siguen usando en cálculo vectorial, en cálculo en una variable, en ecuaciones diferenciales, análisis de Fourier. Análisis de Fourier, chicos, paridad y simetría es todo. Si no saben paridad y simetría, no pueden pasar análisis de Fourier. ¿Sí? Listo. ¿Tienen alguna pregunta? Entonces, fíjense aquí lo que hice. Como tenía menos, a todos les cambié el signo más. ¿Por qué? Porque por la paridad del coseno yo puedo hacer esto de aquí. ¿Sí? No hay ningún problema. Puedo cambiar todos los signos de adentro. Entonces, y ordenar bonito, ¿no es cierto? X al cubo más x a la quinta. ¿Por qué? Porque algo similar tengo acá y ya van a ver qué voy a aplicar después. ¿Tienen alguna pregunta, chicos? Hasta aquí.
Listo. Entonces, voy a abrir una página únicamente para explicarles esta partecita. Recordemos, chicos, que el seno del ángulo doble de 2 alfa es igual a 2 veces el seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros teníamos la multiplicación del seno de un ángulo por el coseno de otro ángulo. Ya teníamos esto. ¿Cómo nos lo quitábamos? Simplemente a este 2 teníamos que ponerlo acá y ya teníamos exactamente lo mismo. El seno el seno de 2 alfa dividido para 2 era igual a ¿qué? Al seno de alfa por el coseno de alfa. ¿Sí? Y ya, ¿cuál era alfa? Pues alfa era igual a x a la quinta, perdón, x al cubo más 5x, ¿sí? Entonces, teníamos ya pues que lo que nos iba a quedar era el seno de 2 alfa, pues 2 veces, ¿por qué? X al cubo más 5x, y esto dividido para 2 era igual al seno de x al cubo más 5x por el coseno de x al cubo más 5x. ¿Le ven? Entonces aquí nos queda que pues todo esto era igual al, vamos acá arriba, al seno de 2x al cubo más 10x, ¿sí? Sobre 2. ¿Le ven? Aplicando esta propiedad de trigonometría, que no la hemos usado mucho, que es la que usamos anteriormente, usamos más el coseno, ¿no? Por eso mismo les puse el seno, para que también vayan practicando con el seno, ¿sí? Entonces, mejor que se equivoquen ahora, que no se acuerden ahora, que fallen estas cositas cuando ya den sus exámenes, ¿sí? Entonces, aquí nosotros habíamos aplicado el coseno de 2 alfa, que esto era igual al coseno al cuadrado de alfa, menos el seno al cuadrado de alfa, que también se aplica, ¿sí? Sino que este ya lo hemos aplicado mucho y yo quería que apliquen el otro. Listo. ¿Tienen alguna pregunta, chicos, hasta aquí? ¿Cómo vamos a aplicar esto de aquí? Si tenemos este seno por este coseno, pues simplemente vamos a aplicar que esto es igual a el seno de 2x al cubo más 10x sobre 2. ¿Sí? De hecho, esta fue la parte que me hablaron una amiga. O sea, así son los exámenes, ¿no? Pero, como les digo, estaba conversando con la profe de Edo y ella me dijo que tal vez esto sí era un poquito potente para que le vean ustedes. Pero, o sea, para que le vean en un curso vacacional, porque esto en una prueba sí les sale, sí les puede salir tranquilamente. Pero una prueba de la poli. Entonces, por ahí medio tuvimos unas diferencias con otra profe. Pero bueno, mejor que se vayan acostumbrando desde ahorita, ¿sí? A ver las cositas que son de este estilo, ¿sí? Listo. Entonces, una vez, chicos, que tenemos eso, ¿no hay preguntas de esto, de lo que hicimos aquí? Ya, creo que no. Entonces, vamos a la corrección. Aquí está. Listo. Fíjense qué es lo que hice aquí. Simplemente ubicar esto, ¿sí? Este seno por este coseno, lo que nos quedaba era un seno de 2x al cubo más 10x y esto sobre 2, ¿sí? Y ya, únicamente con eso nos quitábamos ese seno y ese coseno. Y recuerden que ¿por qué nos sirve aplicar eso? Porque nosotros podemos hallar infinitésimos equivalentes, podemos usar infinitésimos equivalentes, podemos construir. Y nosotros infinitésimos equivalentes con el coseno casi que no conocemos, chicos. Conocemos por ahí algo que un día les demostré, pero así no, si está solito casi que no conocemos nada. Pero en cambio, si aplicamos esto de aquí, nos quedamos solo con el seno y para el seno sí que conocemos infinitesimos equivalentes. Entonces, con eso nos lo quitábamos al coseno, que era el que nos iba a dar un poquito de problema, pero bueno, si no nos los quitábamos, tampoco es que pasaba mucho, ¿sí? Si no hacíamos esto, podíamos sacar luego estos límites por separado, este límite podíamos sacarlo, armar el infinitésimo únicamente con esto, luego sacar uno, si nos salía, no había problema, pero había que calcular otro límite y había que hacer otro cambio de variable para sacar este coseno, entonces me evité esa fatiga, ¿sí? Apliqué directamente esto y ya pueden irle bien. No era necesario, o sea, no era tan necesario porque sí pueden hallarlo sin aplicar esta propiedad,
pero me parece interesante que desde ya le vayan bien, ¿sí? Listo, entonces, ¿aquí qué hice? Pues este 2 que nos quedó acá arriba, no lo pasé acá arriba, ¿no es cierto? Al numerador, porque está el denominador, chicos, el denominador del denominador siempre pasa al numerador, ¿sí? ¿Cómo? Multiplicando, obviamente, ¿no? Entonces, este 2 está acá abajo, entonces lo pasé arriba a multiplicar al 6, porque había esto de aquí. No sé si lo están viendo, aquí teníamos un 3, acá abajo teníamos un 1, podemos verle, y esto sobre 2. Entonces, esto de aquí es igual a 6. Listo, 3 dividido para un medio, o para 0,5 pueden ver, eso es 6. Listo, entonces luego ya empecé a formar el infinitésimo equivalente. Fíjense, el seno de 2x al cubo más 10x, y esto dividido para 2x al cubo más 10x, ¿sí? ¿Qué es lo que yo necesito formar? ¿Sí? Este infinitésimo equivalente de aquí. Para sacarme este de aquí, fíjense, este seno. Y botármelo. Entonces, recuerden que yo tengo que multiplicar por 1, entonces por eso acá también estoy multiplicando por 2x al cubo más 10x, para que esto cuando se divida con lo de acá, me dé 1 y no se me altere la expresión. ¿Sí? Listo. Entonces, finalmente aquí, fíjense qué hice. Dividí en dos partes. Dividí en la primera parte, que es esto de la izquierda, y la otra parte, que es esto de la derecha. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo cuando llego a este punto hago un análisis, a ver qué está pasando aquí. Lo que está pasando aquí es que aquí ya tengo un infinitésimo y esto me va a dar, chicos, 1. Acá ya tengo otro infinitésimo y también sé que me va a dar 1. Y acá no tengo problemas con el límite, porque si, fíjense, si yo reemplazo directamente me queda 0. La raíz de 1 pues es 1. La raíz de 1 más 0, perdón, es 1. Y 1 más 1 es 2, ¿no es cierto? Aquí no tengo problemas hallando este límite cuando x tiende a 0. Y en el numerador tampoco, fíjense, tengo 6 por, ya vimos que esto de aquí era 1, ¿no es cierto? El coseno de 0 a la quinta, 0 pues a la quinta es 0, coseno de 0 es 1 y la raíz de 1 es 1 mismo, 1 por 6, 6, ¿no es cierto? Acá arriba nos queda 6. Entonces, fíjense aquí yo ya me doy cuenta de que todo esto de aquí ya es fácil sacar el límite. Yo ya puedo sacar el límite, ya he practicado bastante con el profe, he hecho ejercicios, he hecho todo, ¿no es cierto? Entonces, esto de aquí ya es sencillo. Lo que no está tan sencillo es esto de acá. Porque si yo aquí reemplazo por 0 directamente, yo tengo que esto, chicos, es 0. Y ya tengo una división para 0 y tengo un problema, ¿no es cierto? Entonces, lo que hago es simplemente a este 0 dejarlo a un ladito, ¿sí? A este 0 le dejo a un ladito, ¿sí? Entonces, empiezo a trabajar. Ahora veamos qué, ¿no es cierto? Simplemente les estoy mostrando lo que ya les había explicado. Que este límite que está arriba es 6, simplemente por el límite finito de un producto, de una raíz, de una constante, del coseno, de una potencia y de la identidad de una potencia. ¿Por qué? Porque está x a la quinta del coseno, de todo esto, de la identidad, porque tenemos que sacar el límite de x. De una raíz, porque tenemos que meternos y toda la cosa, ¿no es cierto? Pero nos quedan en general 6, ¿no? O podemos simplemente sustituir, que es lo que les había comentado, ¿sí? Listo. Entonces, el límite 2, fíjense, este de aquí, el arcoseno de x al cuadrado sobre x al cuadrado, entonces tienes el cambio de variable, y igual a x al cuadrado, cuando x tiende a 0 por la derecha, y tiende a 0 por la derecha. Y resolvíamos esto. ¿Alguien dijo algo, chicos? Escuchen mal. Listo. Y en la parte de acá abajo, igual, este límite era el seno, hacíamos el cambio de variable, cuando x tendía a 0 por la derecha, W tendía a un 0 por la derecha, entonces todo esto de aquí era a 1, ¿sí? ¿Por qué tiende a Y? Porque tiende Y a 0 por la derecha y W a 0 por la derecha. Ya hemos analizado en clases, chicos, es porque si nos acercamos por los positivos, pues tenemos 0 por la derecha. Si nos acercamos por los negativos, 0 por la izquierda, ¿sí? Este de aquí, como les digo, es un límite que podíamos calcular rapidísimo, únicamente teníamos que meter, evaluar, porque no había ningún problema de infinitos ni cosas de ceros por el estilo. Entonces, bueno, límite finito de una suma, de una constante, de una raíz, de una potencia y de la identidad. Sí, solo tenemos que ir ingresando el límite acá, ¿cierto? Listo. Esto es lo que ya se explica arriba, pero bueno, solo que lo detallé para que esté aquí, sí, para que esté aquí y lo puedan ver qué está pasando, sí. Entonces, fíjense que si resolvemos este límite de aquí, esto de aquí, vamos a tener 6 dividido para 1 por 2, ¿no es cierto? Porque esto es 1 y esto es 2. Entonces tendríamos ya únicamente repartiendo el límite, ¿no? Entonces tendríamos 6 dividido para 2 y eso nos quedaría 3.
¿no es cierto? Este límite de aquí nos quedaría 3. Y fíjense, por L3, bueno, son estos de aquí, L3, L4, L5 y L6, estos de aquí. Y por el límite finito de un cociente y de un producto se tiene que, perdón, este de aquí no es 1, esto es mayor que 0, ¿sí? Esto es 3 y 3 es mayor que 0, ¿no es cierto? Solo únicamente lo estoy mostrando para que luego vean qué vamos a hacer. Y también, además, por el límite, por la generalización del límite infinito de la función homográfica, tenemos que como esto de acá abajo, chicos, tiende a 0 por la derecha, entonces toda la función tiende a más infinito. ¿Ya ven? Como todo esto de acá abajo tiende a 0 por la derecha, entonces esto se acerca a más infinito, porque, bueno, todo lo de abajo tiende a 0 por la derecha. ¿Ya ven? Entonces, como todo lo que está en el denominador tiende a 0 por la derecha, sacamos ese infinito y ahora fíjense, tenemos aquí, en este límite de aquí, este L2 es igual a ¿qué? A un número positivo, ¿le ven? Multiplicado por un número que tiende al infinito, ¿sí? Y recordemos el teorema que nos hablaba de eso, chicos. Si teníamos en el producto de dos funciones una que era positiva, ¿dónde está? Este es cambio de signo. Aquí. Fíjense, si teníamos el producto de dos funciones, una función f y una función g, y sabíamos que el límite de una cuando x tiende a c de una de las funciones tiende a más infinito y la otra función tiende a un número positivo, entonces teníamos que el producto de las dos funciones nos daba más infinito. ¿Le ven? Si una tendía a más infinito y otra era un número positivo, entonces el producto de las dos funciones tendía a más infinito. Entonces, eso es precisamente lo que tenemos aquí. La parte de aquí tiende a 3 y la parte de acá tiende a más infinito. Entonces, el producto de estas dos funciones nos queda simplemente más infinito. Por tanto, por el límite infinito de un producto, se tiene que L2, es decir, todo ese exponente tendía, chicos, a más infinito. ¿Sí? Todo el exponente tendía a más infinito. Ahora, recordemos también que, ¿en qué clase era? Bien, perdón. Clase 7, clase 6. Ya, ahora recordemos también este teorema de acá abajito. Fíjense que el límite, cuando teníamos dos funciones, esta función de aquí, fíjense, la segunda generalización de la función exponencial, tenemos, fíjense que si tenemos una función de este estilo, este límite, fíjense, de dos funciones, una función elevado a otra función, y la función que está en la base tiende a un límite mayor a 1 y la función que está en el exponente tiende a un límite que va a más infinito, entonces todo este límite era más infinito. Fíjense, la base tendría que tender a un valor mayor a 1 y el exponente tenía que tender a un valor, hacia el infinito. ¿Sí? Tenemos el límite cuando x tiende a c de una función que tiende a un valor mayor a 1 y otra función que tiende a más infinito. Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? L2, recuerden chicos, L2, dividimos nuestra expresión en dos funciones, ¿no? En L1 y en L2. ¿Qué era L1? Era el límite de esta base que está aquí. ¿Y qué era L2? Era el límite de esta potencia que está aquí. ¿Sí? L1 era el límite de esto y L2 el límite de esto. Entonces, fíjense, como L1 tendía a E, que es un valor mayor que 1, y L2, que era esto de aquí, tiende a infinito por todo lo que vimos, entonces, chicos, el resultado de esta expresión era finalmente, por la segunda generalización del límite infinito de la función exponencial, se tiene que, como lo que está abajo tiende a un número mayor a 1 y lo que está arriba tiende al infinito, y es lo que les pongo acá, entonces la respuesta de todo este límite era más infinito. Punto. Se acabó el ejercicio, chicos. Sí estaba largo, sí estaba un poquito complejo, pero no era nada que no hayamos visto, nada que en clases no hayamos usado. Todo lo hemos usado, chicos, resolviendo ejercicios. ¿Tienen alguna pregunta? Cuéntenme. Es el momento de las preguntas, muchachos.
Bueno, de hecho siempre pueden hacer preguntas, siempre pueden interrumpirme, pero ya que nadie me pregunta, pues ahorita les hago preguntas. O sea, si tienen preguntas. Cuéntenme alguna pregunta, alguna duda, alguna parte en la que se perdieron tal vez. Todo está claro, chicos. Pongan un like si entendieron qué es lo que hicimos. ¿Ya? Alejandra, Adrián, cuéntenme, ¿entendimos qué es lo que hicimos? ¿Ya? Alejandra. Listo. Potente, ¿no? ¿O no? Estaba fuerte. Sí, estaba un poquito fuerte. No, no les voy a negar. Pero así son los límites, chicos, de la poli. ¿Qué les puedo decir? De hecho, verán, este no está tan fuerte. Una compañera de ustedes, Ariel, me mandó unos ejercicios para que le ayude a resolver. Y Ariel, en esos ejercicios te dejan usar Leopital. Cuéntame. No, esos tienen restricción porque son los que primero vemos, porque se supone que el Leopital aún falta para ver ese tema. Ah, ya. Listo. Listo. Este ejercicio de aquí, chicos, no está, o sea, sí está más o menos al mismo nivel de los que me pasó la Ariel, ¿sí? Y de hecho es prácticamente parecido, el proceso es bastante similar a esto de aquí, porque al final estaba analizando y todo, ambos ejercicios, los dos que me pasaste, ayer en lo que medio me puse a revisar un poquito, no, ayer no fue, me cuenta ayer, porque eso iban a saber en la clase de ayer. Es esta indeterminación, ambos son de este tipo de indeterminación, 1 elevado al infinito. De hecho, el primero ya creo que sí, ya le resolví. Quedaba a la 2 alfa, algo así. Y el segundo todavía no lo he visto. Pero bueno, ya le voy a hacer igual la resolución, chicos, y les voy a pasar para que tengan igual, así. Les voy a pasar esos ejercicios para que tengan también 2 ejercicios más en los que puedan estudiar. ¿Sí? Ya saben que cada ejercicio es un aprendizaje. ¿Sí? Cada ejercicio, chicos, tómenlo como un aprendizaje. No como, ay, ya no puedo, esto está imposible, no voy a poder, el cálculo me voy a jalar o no sé. Tómenlo como un aprendizaje. ¿Sí? Si no, estos ejercicios de aquí, revísenlos, vean lo que hicimos, tomen apuntes de qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que ustedes tal vez fallaron, qué es lo que no analizaron, o cositas así. ¿Sí? Entonces, eso les podría decir. Porfa, revisen este ejercicio, vean detalles, vean todo lo que crean que estuvo a ver, y este de aquí es mayor a 1. Me he equivocado con los unos y los ceros. Ya, este de aquí es mayor a 1. Ya. Entonces, eso, chicos. Les recomiendo nomás fijarse en eso, fijarse en esos detalles y ponerse a estudiar, que es lo que hacemos los politécnicos, ¿no? Estudiar. Entonces, bueno, y los que están en las otras SUS también pueden dedicarse. Sí, sí nos hemos tomado tiempo para explicarse. Bueno, también fue porque empezamos tarde. Pensaba dedicarme máximo 1 hora. Recuerden que uno explicando sí se demora más tiempo resolviendo esto. Si se resuelve así nomás, esto de aquí yo me demoré 5 minutos en el primer ejercicio, no, ni tanto, fueron 4 con algo. Casi 5, pongamos, redondeemos a 5. Y en el segundo, me habré demorado unos 12, 13 minutos por ahí. 14, pongámosle yo. Listo. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Les recomiendo revisar. Cuéntenme, ¿le ven potente? ¿Está potente? Bueno, un like. ¿O están sencillos? Ahora que ya vieron la respuesta. ¿Y cómo se resolvió? No sé si ustedes pueden poner, creo que pueden poner una X. Pongan X si está imposible o un like si está bien. Déjenme ver, creo que sí se puede. Imposible. Ya, está bien, están imposibles.
Bueno, ¿saben? A veces es bueno ponerse a ver este tipo de ejercicios porque yo les cuento que cuando yo cursé la materia, mi profe resolvía ejercicios muy, muy fáciles, muy fáciles. Y luego cuando nos llegaron las pruebas, las primeras pruebas al menos, porque ahí fue cuando caí, yo confié en mi profe y al final nos engañó porque no nos salieron ejercicios similares, sino que en la prueba va y nos sale esta cosota de aquí. Fíjense, este límite de aquí es el que es parecido. De hecho, me basé en este para crear el ejercicio que les tomé. Estoy completamente basado en este de aquí para el ejercicio que les evalué. Sí, prácticamente me basé en esto. Ah, tienen que tratar de ir viendo, ¿sí? De ir estudiando, de ir revisando. ¿Sí? Entonces, eso. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Al final esto, chicos, les va a quedar para que ustedes tengan para estudiar, para repasar, para sus pruebas y exámenes cuando ya en serio las tengan y ya también estudien en serio. Como les digo, ya vamos a bajarle un poquito al nivel de las evaluaciones porque de nada me sirve que lleguen ustedes a la evaluación y no tengan idea de dónde están parados porque no están estudiando. Ya me estoy dando cuenta clarísimo. Y no solo me pasa con ustedes, sino que me están comentando los profesores de las otras materias, ya conversamos, que no están tampoco estudiando con ellos. Y, bueno, está bien, me imagino que está bien, porque están ustedes de vacaciones. Entonces, no hay inconveniente. Lo que sí, eso mismo nos va a obligar a nosotros a tratar de ser más flexibles, como les decía. Listo. Entonces, vamos a terminar de estudiar, chicos, unos teoremitas de continuidad para ya cerrar con esto. Creo que como si nos extendí un poquito más, no alcanzamos a ver derivadas, pero bueno, vamos a tratar de cerrar la continuidad, ¿sí? Únicamente vamos a ver unos teoremitas más sencillos. Porfa, importantísima la clase del sábado. Recuerden que la clase del sábado era la que recuperábamos porque no tuvimos clases el viernes 8 de octubre, creo que era por feriado. Entonces, porfa, revísense esa clase importante, tiene ejercicios, ¿sí? Tiene ejercicios, fue prácticamente solo de resolución de ejercicios. Y son ejercicios de continuidad, que esos chicos de ley les evalúan en los exámenes, en el primer examen al menos, o en la primera prueba, no sé, ya dependerá. Listo, vamos a ver entonces continuidad de funciones elementales, chicos. Y esto es importante por un motivo full bueno, ¿sí? Verán, continuidad de funciones elementales. Ya dijimos, chicos, y bueno, lo vamos a decir de nuevo por si a alguien no se le quedó, que si nosotros ya sabemos que una función es continua, si sabemos que una función es continua, una función f es continua. Entonces, chicos, nosotros podemos asegurar que se cumple esto, que el límite de nuestra función cuando es continua en c, pongamos, en x igual a c. Entonces nosotros podemos asegurar que el límite cuando x tiende a c de nuestra función, es decir, de nuestro f de x, va a ser igual a nuestra función evaluada en ese punto, ¿sí? Si sabemos que una función es continua, entonces nosotros podemos hacer directamente eso. ¿Y cómo justificamos? Pues por la continuidad de la función, simplemente. ¿Sí? Por la continuidad de la función sería una manera de justificar. ¿Sí? Y esto es, chicos, lo que yo les sabía decir. Mejor reemplacemos directamente. Si es que no tenemos ningún problema, ninguna indeterminación, podemos hacerlo. Y esta es la explicación, ¿sí? Esta es la razón por la cual podemos hacerlo, por la continuidad de una función. Y esto es precisamente por las condiciones, ¿se acuerdan? Por las tres condiciones que tenían. La primera decía que C esté contenida en el dominio de la función. La segunda condición decía que exista el límite, exista L, que era igual al límite cuando X tiende a C de f de X, tiende a C de f de X. Y también la tercera que decía que este L sea igual a f de X. Entonces, nosotros sabemos que si una función es continua, entonces cumple estas tres condiciones. Y si cumple estas tres condiciones, podemos usar este resultado de aquí como un dato, ¿sí? Como una forma para poder resolver límites, ¿sí? Si sabemos que una función es continua, pues aplicamos la tercera condición, que es el límite
perdón, aquí no C, no es X, es C, que ese límite es igual a la función evaluada en ese punto, ¿sí? Usamos en sí nuestra condición 3. Gracias a eso es que podemos decir esto de aquí, ¿sí? Si sabemos que la función es continua, si el dato dice la función es continua, entonces podemos aplicar eso, ¿sí? No hay ningún problema. Bueno, dependerá un poquito de sus profes. Hay profes que sí dejan usar. No he conocido profes que no dejen usar la continuidad de la función, pero al menos los que he conocido sí dejan, ¿sí? Incluso el Villota sabe dejar así. No creo que tengan problemas con eso. Listo. Entonces, ahora, en continuidad de funciones elementales, lo que vamos a ver, vamos a hacerle como un paréntesis nomás, no es parte de lo que estamos estudiando ahorita, ya se supone que sabemos eso, pero sí quería hacerles un poquito de énfasis para que se acuerden, ¿sí? Para que se acuerden esto aquí. Vamos a dejarle a un ladito. Vamos a bajarle y vamos a decir que partimos de esto. Listo. Entonces, acuérdense de ese detallito y ya. Ahora sí vamos a la continuidad de funciones elementales. ¿Qué nos dice la continuidad, chicos, de funciones elementales? Nos dice que llamaremos funciones elementales primero. Primero vamos a definir las funciones elementales. ¿Cuáles van a ser? Todas las funciones polinomiales, es decir, las funciones que son de la forma un a sub 0, x a la n, más a sub 1 de x a la n menos 1, más a sub 2 de x a la, bueno, y así, n menos 2, y así que vayan bajando el grado, ¿sí? Hasta llegar a un a sub n, ¿no? Más a sub n, ¿no es cierto? Hasta llegar, o sea, puede ser, por ejemplo, un 3x al cuadrado, más 2x simplemente a la 1, que no lo ponemos, menos 5, ¿sí? Podemos, esa es una función polinomial. Es función polinomial, ¿sí? Entonces, este sería un ejemplo. Otro ejemplo podría ser un x a la quinta, más x a la cuarta, más 5x al cubo, menos 3x al cuadrado, ¿sí? Todas las funciones polinomiales, chicos, de este estilo, todas las funciones polinomiales, aquí, función polinomial. Todas las funciones polinomiales, chicos, son funciones elementales. Y ya vamos a ver qué es lo que hacen estas, ¿sí? Tenemos que las funciones polinomiales, las trigonométricas ya las conocemos, las trigonométricas seno, coseno, tangente, y también funciona para el arco seno, arco tangente y todas las otras. Las funciones racionales, ¿cuáles son las racionales? Pues las que tienen una división, 1 sobre x, por ejemplo, la homográfica. Las funciones exponenciales también. Y la combinación de todas ellas mediante la suma, el producto y la composición de funciones. Bueno, esto ya vamos a ver también ahorita un poquito. Suma, producto y composición de funciones. Todas ellas pueden combinarse, por ejemplo, un x al cuadrado más x más un seno de x. Esta función, por ejemplo, estamos combinando una polinomial con una función trigonométrica. Si las combinamos no hay ningún problema. O si, por ejemplo, tenemos un seno de x a la quinta, estamos con x a la quinta más x al cubo más x, por ejemplo. Tenemos una función polinomial que está dentro de una función seno. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir, chicos, cuando tengamos estos casos? Cuando tengamos funciones polinomiales, trigonométricas, racionales y exponenciales, vamos a decir, y bueno, y la combinación de ellas mediante suma y producto y esas cosas, y composición, de suma, producto y composición de funciones. Vamos a decir, chicos, que todas estas funciones son continuas en todo su dominio, ¿sí? Todas esas funciones son continuas dentro de su dominio, ¿sí? Entonces, nosotros decimos, por ejemplo, una función g de x igual a 1 sobre x. Recuerden que 1 sobre x, el dominio de esta función g, es igual a los reales diferentes del 0, ¿no es cierto? Entonces, en los reales diferentes del 0, esta función va a ser continua. Y siempre vamos a decir que podemos aplicar la condición esta de acá arriba de continuidad. Esta condición de aquí, que les dije, que si sabemos que esa función es continua, podemos simplemente reemplazar siempre que lo hagamos dentro de su dominio. Como 0 no pertenece a su dominio, entonces en 0 no podremos hacer eso. Ya sabemos por qué. Pero en el resto de puntos sí que podremos hacerlo porque la función es
continua, ¿sí? Por este enunciado de aquí, que algunos, por lo general, sí les dejan usar. Entonces, el límite cuando x tiende a c de 1 sobre x va a ser igual directamente a 1 sobre c, siempre y cuando c pertenezca al dominio, es decir, a los reales diferentes del cero. ¿Le ven? Eso es lo que quiere decir que si nosotros sabemos que la función es continua, entonces podemos reemplazar directamente esto de aquí, siempre que lo hagamos dentro de su dominio. ¿Y cómo sabemos? Pues las polinomiales, las trigonométricas, las racionales y las exponenciales son continuas en su dominio y todas sus combinaciones, como suma, resta, producto, división y composición de funciones. ¿Tienen alguna duda, chicos, de esta partecita de aquí? Ninguna. Pónganme like, chicos, si estamos todo claro. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, me avisa. Sí, ya saben. Siempre estoy abierto a responderle las preguntas. No hay ningún problema. Y de hecho esa es la idea, ¿no? Entonces, vamos con la siguiente parte. Temas relacionados con la continuidad de funciones. Entonces, esto es una partecita que ya una vez viendo lo que pasa con la continuidad de funciones elementales, ya podemos también analizarlo, ¿sí? Entonces, nos dice estos teoremas, nos explican qué pasa con la suma, qué pasa con la resta, con el producto y con la división de funciones, ¿sí? Nos dice, pues, tenemos relaciones pues, con la continuidad. ¿Cuáles son? Primer teorema. Sean f y g dos funciones continuas en algún punto. C. Obviamente este C tiene que pertenecer a ambas funciones, tanto a la función f y a la función g. En este caso, fíjense, para sumar f y g, ambas tienen que tener dentro de su dominio C. ¿Sí? Tienen que pertenecer este C al dominio, a la intersección de ambos dominios. ¿Sí? De ley. Porque no puede... O sea, siempre recuerden que el dominio de una función suma, de una función que resulta de la suma, de la resta, del producto, de la división de dos funciones, los dominios se acuerdan que eran la intersección. Por lo general, bueno, también habían unas restricciones, pero bueno, por lo general el dominio era una intersección. Me parece que en la división también tenías que restar cuando el denominador tiende a cero y esos detallitos. Pero bueno, no, en general se cumple esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Simplemente, si sumamos dos funciones, pues tenemos que dos funciones continuas, si f es continua y g es continua, y sumamos las dos funciones, entonces tenemos que f más g también va a ser continua en este punto, ¿sí? Lo mismo, si sabemos que f es continua en C y que g también es continua en C, podemos decir, chicos, que la resta de estas dos funciones también va a ser continua en este punto, ¿sí? Si sabemos que f es continuo en C y que g es continuo en C, entonces sabemos que el producto de las dos funciones va a ser también continuo en C. Un ejemplo, por ejemplo, puede ser, yo sé, chicos, que x al cuadrado es continuo en C, porque esta es una función polinomial. Es continua en, no sé, x igual a pi, por ejemplo, tendríamos pi al cuadrado. Y también sé que el seno es continuo en pi, ¿sí? Entonces, como ambos son continuos, ¿por qué? Porque sabemos que las funciones polinomiales, trigonométricas, racionales y exponenciales son continuas, entonces la suma también va a ser continua. Entonces, todo esto de aquí es continuo. Como este es continuo en pi, por ejemplo, este es continuo en pi, este es continuo en pi, entonces podremos aplicar el teorema de continuidad, que es teorema de continuidad que nos dice que la suma también va a ser continua en pi, ¿sí? Lo mismo con la resta. Si esto tenemos una resta, una función trigonométrica y otra que son continuas, entonces sabemos que como ambas son continuas en pi, en toda esa suma, esa resta también va a ser continua en pi, ¿sí? Esa resta de dos funciones. ¿Sí?
El producto de dos funciones, sabemos que x al cuadrado es continuo en pi y que el seno es continuo en pi, entonces multiplicamos y también toda esa función es continua en pi y por tanto podemos aplicar una sustitución directa. Sabemos que, bueno, el seno de pi es 0, entonces directamente podemos decir que pues, todo esto será 0 y ya, bueno, lo que sea. Estamos poniendo el ejemplo de que c fuera pi, ¿no? Listo, si g evaluado en c es diferente de 0, entonces f sobre g. Entonces, fíjense, imaginemos que tenemos un seno de x dividido para un x al cuadrado. Entonces, tenemos estas dos funciones. Si el denominador evaluado en pi, en este caso c igual a pi, ¿no es cierto? X al cuadrado es continuo en pi y es diferente de 0, ¿no? Porque x al cuadrado evaluado en pi sería igual a pi al cuadrado, y bueno, ya pi al cuadrado únicamente, ¿no es cierto? Nos quedaría, en cambio en el numerador nos quedaría, bueno, 0. Fíjense que la restricción es únicamente para el denominador. El denominador evaluado en 0, en c, en nuestro valor al que nos acercamos, tiene que ser únicamente diferente de 0. No el numerador. Entonces el numerador puede ser 0, esto nos quedaría pues 0 sobre pi al cuadrado, ¿no es cierto? Y esto es 0 simplemente, ¿sí? La restricción es únicamente con el denominador, no con el numerador, porque sí podemos dividir 0 para alguna cosa. Lo que no podemos es dividir, es para 0. Listo. ¿Tienen alguna pregunta de esto? Únicamente es que si la suma y la multiplicación y la división y la resta son continuas, pues entonces ambas funciones son continuas, ¿sí? ¿Tienen alguna pregunta, chicos? ¿No? ¿Está claro esta parte de la continuidad de funciones? Estos son teoremas, chicos, que tienen que grabarse, ¿sí? ¿No está claro, Adrián? Cuéntame, ¿qué pasó? Ya, pongamos like, si está claro. Sí, todo está claro, Justin. Listo, Adrián. Me alegro. Estos teoremitas, chicos, pueden usarlos sobre todo al final, ya cuando vean continuidad. Así que, no sé, bueno, sí saben llegar a la primera prueba viendo continuidad de funciones. ¿Sí? Hasta ahí sabe ser la primera prueba. Y en la segunda les saben meter un poquito de derivadas, pero el inicio, la parte inicial de derivadas. Listo, entonces, sigamos con, nos queda función compuesta y función inversa. Y con eso acabamos. Ya. Vamos a ver, en un ratito, sí. Listo, chicos. Entonces, vamos a continuar con la composición de funciones. Entonces, ¿qué pasa con la composición de funciones? Y aquí sí vamos a hacer un ejemplo para que quede claro. Esto debe ser un dolor de cabeza en el prepo, pero toca aprenderlo, sí, siempre toca aprenderlo. Porque también siempre se presenta. Y esto va a ser, si no lo entienden aquí, tienen que tratar, chicos, de entenderlo aquí, porque luego cuando vayan a cálculo vectorial, en cálculo vectorial ustedes ya no van a tener funciones reales en una variable, van a tener funciones vectoriales. Entonces, en una función vectorial, ustedes, por ejemplo, tendrán una función que va ya no desde los reales a los reales, sino ahora tendrán funciones que van desde el campo de R2 hasta el campo de R3, ¿sí? Y cuando vayan así, por ejemplo, tendrán un x, y, tomarán un par ordenado y les devolverá, yo que sé, un x más y, un x por y y un, no sé, x al cubo, puede ser, por ejemplo. Que ya son funciones vectoriales, ¿le ven? Y aquí también se da la composición de funciones. Y si no entendieron la composición de funciones en funciones reales en una variable, mucho menos van a entender en varias variables, ¿no es cierto? Porque luego compondrán con otra función g, que recuerden que como esta va a R3, entonces esta, si quiero componer con esta función, esta tiene que partir de R3 y llegar, yo que sé, a los reales, por ejemplo. Entonces, estas tienen un nombre, estos son los campos vectoriales, este de aquí es un, ¿cómo se llaman estos? Se me fue. Trayectoria, trayectoria, saben llamar, bueno, depende.
de cómo le trate su profe. Entonces, por aquí, por ejemplo, partirán de esta de aquí y tendrán que llegar a lo de acá, ¿no es cierto? Y bueno, siempre tendrán que componer. Entonces, chicos, porfa, funciones compuestas, importantísimo. Si no entienden en una variable, mucho menos van a entender luego cuando se traslade. Por eso les digo, si entienden cálculo en una variable, luego el cálculo 2 se les hace fácil porque es simplemente extrapolar conceptos, ¿sí? Si tienen la composición en una variable, van a entender la composición en varias variables, ¿sí? Entonces, tenemos una función f que va de a en b y nuestra función en g va pues de b en c, ¿no es cierto? Porque tenía que partir de la llegada del de acá. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra composición, recuerden, g o f, tenemos, ¿no es cierto?, nuestra función g, donde en lugar de nuestra variable ubicamos nuestra función f de x, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este teorema respecto a estas variables? Lo que nos está comentando únicamente, fíjense aquí, si tenemos dos funciones, tanto f y tanto g, y ambas son continuas en un punto, es decir, en c, y este c pertenece a, fíjense tienen que cumplirse dos condiciones. La primera condición es que su c, al que tienda su función, tiene que pertenecer a este a de aquí, es decir, al dominio de nuestra función que va dentro, ¿sí? La función que compone a la otra. C tiene que pertenecer a ese dominio y también lo que va a pasar es que f de c va a pertenecer a b, ¿sí? Al dominio de b. O sea, esta función evaluada en este punto va a pertenecer a esto. Y tiene todo el sentido, ¿no? Porque si tomamos un valor c de a, tiene que darnos un valor f de c en b, ¿no es cierto? Nuestra función evaluada en c en b. Así que no es como condición, sino que si ya se cumple lo de aquí, lo de acá también obviamente se va a cumplir, si no el ejercicio estaría mal planteado. Entonces lo que tenemos que ver únicamente es que nuestro c, nuestro valor c, pertenezca a nuestra función, ¿sí? Nada más, al dominio de nuestra función, la que está dentro, ¿sí? Entonces la función compuesta g o f va a ser igual a, bueno, nuestro g de f de x, ¿no es cierto? Y lo que nos quiere decir es que esta función va a ser continua en C. Si nosotros sabemos que esta función es continua aquí y esta función es continua acá, ¿sí? Únicamente nos está diciendo eso, ¿sí? Si ambas funciones son continuas, la composición es continua en ese punto. Recordemos que esta función va a tener ya otro dominio, ¿no es cierto? El g o f va a tener este dominio de aquí, parte de A, parte de este de aquí, recuerden, y el conjunto de llegada es C, ¿no es cierto? Ya cumple esto de aquí. Pero bueno, eso ya lo estudiaron en cálculo, perdón, en fundamentos de matemáticas ustedes y con todo ahorita les estoy recordando detallitos. Sí, igual, esto casi chicos que no se utiliza, no he visto problemas así que sean para utilizar este teorema. Si les toman, será a sus profes a lo mejor en una lección o algo así. La verdad no se me ocurre mucho cómo podrían evaluar esto. Pero no, por lo general les toman, ya han visto las pruebas chicos, ya les he mostrado varios modelos. Por lo general son límites, tienen que resolver de la otra forma. ¿Sí? Pero bueno, aquí están estos teoremitas que tal vez les puedan servir algún día, ¿no? Eso, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? Pongan like si está claro. Ya. Solo para asentar un poquito esto, vamos a ver este ejemplo de aquí. Vamos a decir que tenemos una función h que va desde menos pi medios hasta pi medios. Ya van a ver por qué será esto. Que va desde aquí hasta los reales. Y cuando tomo un x, me devuelve un e elevado a la tangente de x. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos descomponer esto en dos partes, ¿no es cierto?
podemos descomponer en dos partecitas. ¿Cómo podemos descomponerlo? Pues así, fíjense. Esta función podemos descomponerla en la función f, una función que va, perdón, esto es abierto, de menos pi medios hasta pi medios, que es nuestra función, bueno, hasta los reales, que va a ser nuestra función la tangente de x, ¿cierto? Y también podemos descomponer en otra función, una función g, que va desde los reales hasta los reales. Recuerden que tienen que ser un ratito para comenzar, se me está acabando la batería de la computadora. No queremos que se nos apague la computadora. Ya. Entonces, fíjense, algo que tiene que cumplirse siempre en la composición es que el conjunto de llegada de la una sea igual al dominio de la otra. Entonces, no tenemos ningún problema. Nuestra función x simplemente nos daría una función e a la x. Entonces, si componemos g o f, esta función h, ¿no es cierto?, sería g o f, ¿no? Esta función de acá sería la composición de g y f. Entonces, esto de aquí, pues es equivalente a tener esto de aquí, ¿no es cierto?, h. Nuestra función h de x sería igual a la composición de g o f de x. Y recordemos que la definición de esto era que g está compuesto por f de x. Entonces, nuestra función f de x era la tangente. Entonces, tenemos la tangente de x. Y esta función g era e elevado al x. Entonces, nos queda la tangente de x. Entonces, si nosotros analizamos, la función tangente es continua en su dominio, siempre. Dijimos que las funciones trigonométricas son continuas en su dominio. Y las funciones exponenciales también son continuas en su dominio. Como dijimos que ambas son continuas en su dominio, y tenemos la composición de dos funciones que son continuas en su dominio, entonces esta función de aquí también va a ser continua en su dominio. ¿Sí? Solo eso nos está diciendo el teorema, nada más. Eso. ¿Tienen alguna duda? Esto casi que no se aplica porque para verle más fácil, chicos, tendrían que ponerles funciones más sencillas. Como ya saben, ellos están acostumbrados a evaluar cositas más complicadas. Entonces, por eso casi que no les evalúan esto de aquí. Pero sí es importante que aprendan, ¿sí? Porque eso se extrapola al cálculo en varias variables, al cálculo 2. Y si no entienden el 1, pues en el 2 van a estar perdidos, ¿sí? Porque en el 2, ¿verdad? En cálculo 2 van a volver a calcular límites, van a volver a calcular derivadas, y no solo eso, sino que en derivadas van a sacar derivadas parciales, en los límites tendrán que analizar límites, ya no solo los laterales, sino porque en varias variables ya no tienen límites laterales, sino tienen límites, no me acuerdo cómo se llaman. Pero van a analizar las derivadas parciales en sí. Y las derivadas parciales parten de los límites, se me fue. Perdón, chicos, se me fue. Pero van a analizar otro tipo de límites. Ya van a ver unos límites más complejos. Ya van a analizar, desde esas funciones, esas funciones que les puse de ejemplo, por aquí, cuando les puse unas funciones en R2 y R3, tendrán que calcular cuando X tiene un valor, cuando Y tiene un valor, cuando, no sé, Z tiene otro valor. Entonces, se extrapola un poquito, ¿sí? Pero no es difícil, no es difícil. Solo tienen que cachar esto de aquí y la otra ya están pasadísimos, ¿sí? A mí el cálculo vectorial me gustó, la verdad. Me gustó bastante. Bastante. El cálculo vectorial y las ecuaciones diferenciales. Son muy bonitas. Me gusta ese estudio porque tiene más aplicaciones. Y aplicaciones bien elegantes. Entonces, eso, chicos. ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Le lograron cachar qué es lo que hicimos aquí? Ya saben, yo funciono con likes. Listo. Entonces, sería full bien que se aprendan esos teoremas, chicos. Ahora o cuando estudien, no sé, ya ustedes verán cuándo se dedican a estudiar. Listo. Vamos a ver ya el último teorema, chicos, y con esto cerramos continuidad. Un último teoremita.
que es el teorema de la continuidad de la función inversa. Entonces, el teorema de continuidad de la función inversa, entra mi hermanita, pasa que estoy invadiendo cuarto. Listo, el teorema de la continuidad de la función inversa, no le paren tanta bola a esta definición que está un poquito medio compleja. Bueno, con todo leámosla, pero no es difícil. Mira, tienen una función de A en B, una función que va del intervalo A, B, cerrado, le ponen, perdón, el intervalo cerrado A, B, hasta un conjunto B. Y dice que es una función es biyectiva. Esta función, chicos, tiene que ser sí o sí biyectiva para poder hacer eso, para poder aplicar esto. Sí, tiene que ser biyectiva. ¿Por qué tiene que ser biyectiva? Estamos hablando, chicos, de la función inversa. Si queremos hallar funciones inversas, ¿qué tenían que cumplir, chicos? La condición, nuestra función, ¿qué tenía que ser? Recordemos un poquito de fundamentos. Para que una función tenga inversa, ¿qué tenía que cumplir? Ser inyectiva y sobreyectiva. Exacto, y que sea inyectiva y que sea sobreyectiva implicaba que esto es biyectiva, ¿no es cierto? Entonces simplemente es por eso. Esa condición que sea biyectiva es porque para que tenga la inversa, para que la inversa exista, ustedes tienen que tener una función biyectiva. Simplemente es por eso que está esa condición. Dice que sea biyectiva y continua también. Y continua. Obviamente ya porque estamos estudiando la continuidad. Entonces, esta función sea biyectiva y continua. Entonces, la función f es monótona en A. Aquí no está definiendo un A, pero me imagino que será esto de acá. Entonces, y f de f a la menos 1, la función inversa, es continua en esto. A ver, ¿cómo les explico? Ya. Si una función es biyectiva, chicos, de ley tiene que cumplir que la monotonía no cambia, ¿no es cierto? Porque sabíamos que tiene que estar así, o porque no puede hacer esto, no puede cambiar. Por ejemplo, aquí ya no es biyectiva, porque recuerden que era la prueba de la inyectividad era esta, ¿no es cierto? Si chocaba en dos puntos, pues esta función. Si trazábamos una horizontal y esto chocaba en dos puntos, entonces esta función ya no es inyectiva, ¿no es cierto? Entonces, simplemente, cuando tenemos esto, cuando tenemos una función biyectiva, y siempre va a pasar que la función va a ser monótona. Por ejemplo, recuerden, no sé si ustedes revisarían este ejemplo, pero cuando se estudia, suele ser un ejemplo común, cuando se estudia funciones inyectivas y biyectivas, está de aquí, la función x al cuadrado. X al cuadrado, en general, esta f de x, no es biyectivo, ¿sí? Pero si nosotros le restringimos de esta manera, de que va desde 0 hasta, bueno, este 0 puede ser cerrado, desde 0 hasta más infinito, hasta los reales, el dominio es este, hasta los reales, entonces esta función aquí sí que se convierte en una función biyectiva, ¿sí? ¿Se convierte en una función biyectiva? No, perdón, serían los reales positivos. Entonces ahí se convierte en una función biyectiva, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, usa solo reales positivos, es decir, estamos tomando este conjunto de aquí de 0 a más infinito, ¿sí? Fíjense, cuando tenemos esto, sí que es una función biyectiva, porque siempre que tenemos siempre nos choca en un punto, fíjense, siempre nos choca, si pasamos una horizontal, siempre nos va a chocar en un punto nuestra función, y ese, ¿se acuerdan? Que era la prueba, no sé si lo habrán visto así, la prueba de la inyectividad, y de la sobreyectividad, pues únicamente que el conjunto de llegada tenía que ser igual al recorrido, ¿no es cierto? El conjunto de llegada en este caso es de 0 a más infinito y el recorrido justamente de esta función es de 0 a más infinito, así que no hay ningún problema por ese lado. Esta función es inyectiva, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo que no está bien graficado. Me van a disculpar. Listo, ese grafiquito dejémoslo. Entonces, esta función, chicos, ¿se acuerdan cómo era? ¿Cuál era la...? ¿Se acuerdan cómo calculaban, chicos? Le ponían una variable y esto era x al cuadrado, ¿no es cierto? ¿Cómo calculaban la inversa? Únicamente despejaban x, ¿no es cierto? Entonces aquí despejamos x, es igual a la raíz cuadrada de y. Y luego hacen el cambio de variable, ¿no es cierto? Vuelven a que y es igual a la raíz de x. Y esta era la función inversa.
Entonces, la inversa de x al cuadrado hubiera sido esta de acá, ¿cierto? Fíjense, esta función de acá. Que hubiera sido el f a la menos 1, ¿no es cierto? F a la menos 1, y acá pongámosle la función f. Listo. La función inversa hubiera sido esa. Denme un ratito. Listo, chicos, ya. Entonces, aquí únicamente lo que pasa es que esta función inversa va a ser biyectiva también. ¿De dónde a dónde va a ser biyectiva? Pues en perdón, no biyectiva, va a ser continua. Si nuestra función normalita es continua, entonces nuestra función inversa también va a ser continua, ¿sí? ¿Dónde va a ser continua? Pues en el recorrido de la anterior. Porque recuerden que cuando hacemos nosotros esto de pasar a la función inversa, el recorrido pasa a ser dominio y el dominio pasa a ser recorrido, ¿recuerdan? Entonces, únicamente lo que nos dice con este ínfimo de z y el superior perdón, el ínfimo de f y el superior de f, simplemente nos dice que el ínfimo es el valor más bajo de nuestra función f. ¿Cuál es el valor más bajo? Pues, en este caso, el 0. Y el supremo de la función f simplemente va a ser el más alto. En este caso, como el más alto, la función nunca acaba, sería más infinito, pues el supremo de f sería más infinito, ¿sí? Únicamente nos dice que es continua en esta parte de aquí, ¿sí? Nada más. O sea, básicamente lo que nos dice, como recuerden que cuando nosotros hacíamos esto, de f a la menos 1, vámonos con negro porque ya le grafiqué de negro. Cuando nosotros teníamos f a la menos 1, lo que teníamos era una función que en este caso se nos va a repetir, pero únicamente aquí estamos utilizando de aquí, el recorrido. Recuerden, el recorrido pasaba a ser el dominio de nuestra función, ¿sí? Y ya, únicamente va a ser continua en el mismo intervalo, ¿sí? En este mismo intervalo, donde x tiende a la raíz de x, ¿sí? Acá para un intervalo b, la idea es esto de aquí, ¿sí? Esta función va a ser continua, ¿dónde? Aquí. Y esto de aquí es esto de acá. Eso, chicos. Nos dice el teorema de continuidad, que es de funciones inversas. Si la función normalita es biyectiva, entonces tiene inversa y además es continua, su función inversa, pues, también va a ser continua. ¿En dónde? En su recorrido. Perdón, en su dominio. ¿Dónde va a ser continua la función inversa? Pues en su dominio, ¿sí? Simplemente es eso. Nada más. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? Cualquier cosita, estoy ahorita aquí para ayudarles. Ahorita únicamente solo les puse un ejemplo para explicarles el teorema. Es lo que tiene que pasar, ¿sí? Más o menos, como les digo, estos teoremas casi que no les toman, así que por eso no me dediqué mucho tiempo a realizarlos. Únicamente quiero que los entiendan por si algún rato tienen que verlos o que aplicar algo, su profesor les manda a hacer. A veces para evaluar estas cosas no les toman pruebas, sino los profes les mandan algún deber, algún taller o cosas así, así bien facilitas. ¿Sí? Nada del otro mundo. Eso, chicos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hasta aquí terminamos. Pensaba avanzar un poquito más, pero creo que fue por los 15 minutos que empezamos tarde. Pensaba avanzar con este ejemplito de aquí de la derivada de una función. Pero mejor hasta aquí. Para que hoy día, chicos, ¿qué quiero que hagan? Quiero que resuelvan un límite. Como deber, ¿sí? Vamos a dejarles un deber. Quiero que resuelvan este límite de aquí, ¿verdad? Un deber. Ya para cerrar esto de aquí. Recuerden continuidad, revisar la clase del fin de semana. Si no tienen la clase del fin de semana, no van a tener, bueno, sí tienen un poquito de idea ya, porque sí lo vimos el viernes, pero la del fin de semana repasamos más y vimos un caso más de la continuidad de funciones. Sí, porfa, importante la clase del sábado. Revísensela si es posible hoy mismo, porque mañana empezamos ya con derivadas y se les va a acumular y se van a confundir
si ven continuidad y derivadas juntos, porque en derivadas vamos a empezar con análisis de derivabilidad. Y cuando hacemos análisis de derivabilidad, ocurre algo similar a la continuidad, pero de hecho vamos a ver qué pasa cuando una función es continua, si es derivable, no es derivable y cosas así. Listo. Vamos a ver que si una función es derivable en un punto, entonces significa que la función también es continua en un punto, y bueno, cositas así. Entonces, porfa, revísense la clase del fin de semana, si es posible, máximo hasta hoy. No dejen pasar más de ese tiempo. Entonces, hoy día como deber, quiero que resuelvan sin aplicar, bueno, ya saben ustedes, ¿no? Sin aplicar la regla de Bernoulli y L'Hopital. Sin aplicar L'Hopital. ¿Qué quiero que hagan? Es que resuelvan el siguiente límite. ¿Cuál va a ser el límite? Simplemente quiero que practiquen esta partecita y, bueno, acabando esto, les quiero proponer algo, así que les voy a decir, pero ya fuera de grabación. El límite cuando x tiende al infinito de x a la n, pongámosle, sí, les pongo por un numerito, déjenme pensar. Sí, de x a la n. Por el logaritmo natural de x, y esto dividido para elevado a la x. ¿Sí? Van a hallar este límite. La pauta para resolver, bueno, y este n, hay que especificar, el n pertenece a los enteros positivos. ¿Sí? Los enteros positivos, ¿qué quiero decir? Que n es igual a 1, a 2, a 3, a 4, a 5 y así, ¿no? Se va de la mano, ¿no? Listo. ¿Cuál es la pauta, chicos, para resolver este límite? Para que puedan resolverlo, porque no quiero que vengan mañana y me digan, no pude. La pauta para poder resolver este límite, y por eso mismo quiero que practiquen, aquí van a tener que construir Neper. Fíjense que pareciera que no hay nada que hacer. O sea, este límite se resuelve fácil con L'Hopital, ¿sí? Con L'Hopital salen 2 patadas, creo. Ya, pero sin L'Hopital, este límite sí les toma tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a fijarse en lo que está acá adentro, ¿sí? En lo que está acá adentro ustedes tienen un x elevado a la n dividido para e a la x, multiplicado por un logaritmo natural de x. Recuerden que por propiedades de logaritmos, esto que está multiplicando el logaritmo puede pasar como exponente. Entonces esto, pongámosle igual, tienen un logaritmo natural de x elevado a ¿qué? A esto de aquí, x a la n sobre e a la x, ¿sí? Si ustedes aplican el límite cuando x tiende al infinito, chicos, directamente, aquí van a tener que esto tiende al infinito, ¿no es cierto? X tiende al infinito y el exponente les va a quedar por un teorema que ya hemos visto. Me parece que era este teorema de la forma, sí, incluso está parecidísimo, es este. Sí, es este teorema. El límite cuando x tiende al infinito. Es este teorema de aquí. ¿Qué pasa? Pues esto de carrera les va a quedar 0. Y recuerden que infinito a la 0 les da, es una indeterminación. ¿De qué tipo? Del tercer grupo que ya habíamos visto. O tienen 1 a la infinito, 0 a la infinito o infinito a la 0. Justamente es esto de aquí. Tienen esta indeterminación. Entonces, chicos, ¿qué van a hacer? Van a construir Neper, ¿sí? Van a construir Neper. Acá abajo tienen que poner 1 más x menos 1. Y luego esto lo van a mandar al denominador del denominador. Entonces van a tener 1 sobre x menos 1. Y esto va a quedar elevado. Acá arriba pues ya tendrán que hacer ustedes sus multiplicaciones. 1 sobre x menos 1. Y todo esto pues elevado a este x a la n sobre e a la x multiplicado pues por x menos 1, pues para que se simplifique con lo de abajo, ¿no es cierto? Eso. Y a partir de aquí tendrán que resolver este límite y llegarán a que tendrán el logaritmo natural de e elevado a la 0. Y esto sí les puede quedar, ¿no es cierto? Entonces el logaritmo natural de e elevado a 0, pues todo el número elevado a 0 es 1 y el logaritmo natural de 1 es 0, chicos. Este límite, la respuesta les va a quedar 0 y es por estas justificaciones que les estoy poniendo aquí, ¿sí? Quiero que practiquen esa partecita, porque no hemos hecho, tienen razón, y ahí sí ya sería mi culpa que les saliera un límite de ese estilo y que no hayan hecho ejercicios. Entonces, ya les estoy dando uno que tiene del tipo,
Por acá abajito. Y esto regresando acá arriba. Ya. Entonces ya tendrían que dedicarse a eso, ¿sí? El límite sale 0. Este límite de aquí sale 0. La gráfica de ese límite también la tengo hecha. A ver, para que de una vez lo vayan viendo. No, aquí no está. Aquí está. Listo. Ya le copiaron de una vez las pautas, porfa, para que puedan resolver el límite. Pónganme like si ya estaba copiado el límite y las pautas. Espero que hayan entendido más o menos qué hice, ¿sí? Metí lo que está multiplicando, el exponente, y empezamos a construir Neper. Y quiero que se den cuenta de las cosas que podemos hacer, ¿sí? No vean esto y digan, no, esto está imposible, esto no se puede resolver. No, chicos. Sino, hay veces en que Neper no es tan obvio como aquí, que sí podemos hacer esas cositas, ¿sí? Siempre se pueden resolver los límites sin L'Hopital. Bueno, habrán veces en las que sea muy complicado darse cuenta, pero serán casos muy raros, muy particulares. En general, sí nos vamos a dar cuenta. Pero, por ejemplo, aquí es un poquito difícil darse cuenta. No es tan fácil. Porque para empezar, haciéndole directamente, tenemos una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Y cómo es que teniendo una indeterminación del tipo infinito sobre infinito nos va a dar 0? Entonces, eso, ¿sí? Esto aparece también, Ariel, aparece esto en tu primer ejercicio. Por eso se me ocurrió que sí sería bueno que lo tengan ahí, ¿sí? Solo es una parte del primer ejercicio. Entonces, eso. Ya te mando también, ya les mando en la tarde o tal vez mañana la resolución de los ejercicios que me pasó Ariel, ¿sí? ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, chicos? Si no, paramos la grabación. ¿No? ¿Está bien? Pónganme like si puedo ya parar la grabación, detener la clase. Si no hay dudas, preguntas sobre esto. Listo. Entonces, dejamos de compartir y